Continuamos entonces con la doctora Marcela Gutiérrez Quevedo, directora del Centro de Investigación en Política Criminal, Universidad Externado de Colombia. Doctora Marcela, bienvenida y adelante. Mismo tiempo. Bueno, buenos días, señor presidente, secretario de la Comisión Primera, senadores, senadoras, académicos y amigos. La semana pasada ya remití el documento de esta pequeña intervención, que creo que ya pues, la Secretaría lo recibió. Agradezco esta audiencia pública, ya que nos ayuda a compartir el trabajo del Centro de Investigación en Política Criminal. Llevamos hace 20 años más o menos trabajando sobre todo lo que es la política criminal, la política penitenciaria y sobre todo sobre la materialización de derechos de las víctimas y del victimario. Preparando esta pequeña intervención, me agradó mucho realmente que este no es un tema de ideologías, sino es un tema que nos une a todos y a todas. Vi los proyectos que están en curso en la Comisión Primera y en otras, y con agrado encontré que esto realmente nos une. ¿Qué nos une? La protección de los bienes jurídicos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué lo digo? Encontré varios proyectos de política, no solo política criminal, sino de políticas públicas, sobre todo, por ejemplo, el proyecto del Código de la Infancia de la docencia del senador Rodrigo Lara, prohibición del castigo físico de los senadores Miguel Amin, Angélica Lozano, Eduardo Enríquez, otros proyectos sobre prácticas óptimas de alimentación infantil del senador Alexander López, promoción de lactancia materna de la senadora Andrade y el senador Fabio Raúl Amin, el programa Estado Contigo de Paloma Valencia, la senadora Paloma Valencia, y del senador Gustavo Petro, un proyecto sobre acciones afirmativas para madres cabezas de familia en materias de política criminal y penitenciaria, sobre pena sustitutiva. Entonces vemos que hay una gran preocupación y es algo que nos une frente a los bienes jurídicos de los niños, niñas y adolescentes. En esta pequeña intervención voy a hablar de este libro, que quien lo quiera lo puedo hacer llegar, sobre la inviabilidad de la prisión perpetua, hecho por tres investigadoras del Centro de Investigación, Ana Lucía Moncayo, Angélica Pardo y Marcela Olano. Por el tiempo limitado, no voy a hacer referencia, ya mis compañeros de academia han hablado de la parte constitucional, sobre el principio de proporcionalidad, sobre la acentuación del estado de cosas inconstitucional carcelario, que sería si se aprobara este proyecto, y sobre todo el tema de la insostenibilidad fiscal. Pero voy a hacer solo una pregunta y voy a tratar de responderla con dos argumentos. Primero, la cadena perpetua es una medida idónea para proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes. No estoy siendo en abstracto desde el punto de vista normativo, simbólico, sino pensemos en una víctima. Se le reconocen los derechos con el derecho penal, hay empoderamiento de las víctimas, hay visibilidad de la víctima, las relaciones sociales y la convivencia se construyen con el derecho penal, hay un cuidado permanente de la víctima. La afirmación de este libro, de esta investigación que se lleva a cabo durante 2 años, es la siguiente: la cadena perpetua es una pena que no es idónea ni necesaria para lograr el fin propuesto. Los dos argumentos siguientes. Primero, que dice la investigación: la prisión perpetua no resuelve el problema social sobre la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Vemos que en el proyecto de acto legislativo hace referencia a cifras de medicina legal, donde se dice sí, hay muchos exámenes médicos legales y la población más afectada son los niños, niñas y adolescentes. También se dice que desde el año 2009 hasta el año 2018 se ha presentado un incremento de casos donde se practicaron exámenes médicos legales por presunto delito sexual. Sabemos que el problema existe, pero lo que hay que hacer énfasis es que en los años 2001 y 2008 hubo reformas legislativas que aumentaron los marcos punitivos para los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, basados en el incremento de las denuncias de los últimos años, que se dice que hay aumento de denuncias. Hay que tener en cuenta lo que hizo el profesor Iturralde,
pero vemos que la realidad sigue sucediendo a pesar de los grandes aumentos, como decía el profesor Iturralde, puede ser de 20 a 40 años o hasta 60 años en concurso. O sea, estamos ya en una cadena perpetua. ¿Qué dicen estas reformas? ¿Qué reflejan estas reformas? No hay respuesta en el sentido que uno diga, con estos incrementos hay reparación del daño. O sea, estoy hablando solo de una idea que es la protección de bienes jurídicos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces vemos que con estos aumentos punitivos que ya llevamos hasta los 60 años, no hay reparación del daño. Segundo, no se protege el bien jurídico. O sea, que esa es lo que nos une a todos acá. Y tercero, ¿cuál es el efecto disuasorio en la comisión de estas conductas delictivas? Pues realmente no se evidencia, ya que, como lo dice el acto legislativo en la exposición de motivos, estos delitos son cometidos en su mayoría en los hogares de niños, niñas y adolescentes por sus familiares, amigos y parejas. Entonces vemos que desde el punto de vista de si es idóneo proteger los bienes jurídicos de niños, niñas y adolescentes, vemos que realmente ni se disuade, ni se protege, ni se repara. No voy a hacer aquí énfasis, porque creo que la Alianza para la Niñez va a hablar sobre lo que se dice que hay poca probabilidad de aprehensión y condena y pocas garantías para denunciar, pero lo voy a dejar para los otros compañeros. ¿Qué hay que hacer frente a este primer punto? Pues es un lugar común, pero lo digo. La efectiva aplicación y adecuación de procesos jurídicos que atiendan las necesidades de las víctimas. Es que en un proceso penal sí están los victimarios, las víctimas, donde también tienen derechos los victimarios, pero las víctimas, si estamos en este proyecto que en la columna vertebral es la protección de las necesidades de las víctimas, pues los procesos tienen que ir hacia atender esas necesidades de las víctimas y especialmente a procesos orientados a la reparación de sus derechos. Y entre otras causas, pues lógicamente el Estado colombiano tiene que implementar un enfoque de prevención que toque las causas estructurales. Y el segundo argumento, frente a lo que dicen no es idóneo, ¿no? Veamos que el libro que les digo es sobre la inviabilidad de la prisión perpetua. No estoy hablando de una manera abstracta, sino concreta, y en este punto voy a mostrar lo que dice lo empírico. La cadena perpetua es ineficaz e innecesaria para el fin propuesto. ¿Cuál es el fin propuesto? Me vuelvo un poco reiterativa, pero sabemos que es la protección de niños, niñas, adolescentes. Todos nos unimos ante eso. Pero veamos que el acto 001 del 2019 pues no muestra evidencia empírica que justifique la implementación de la prisión perpetua. Eso se ha dicho en muchas sentencias donde mostremos que hay evidencia empírica. Segundo, no dice cómo y en qué medida la implementación de la cadena perpetua mejora la protección de niños, niñas y adolescentes en la esfera de libertad, integridad y formación sexual. Entonces, veamos que es claro que vamos a hacer una medida, tiene que tener evidencia empírica y tiene que haber una relación causal de cómo es que esa implementación de la prisión perpetua, que es bien lesiva, pues tiene que proteger los derechos de las niñas. Y este proyecto tampoco determina cómo se va a garantizar los derechos de la víctima. Aquí hago mención que de una sentencia muy conocida de la Corte Constitucional del 2008 sobre la inconstitucionalidad del inciso segundo del artículo 48 sobre los muros de la infamia. Y aquí dice lo que estaba haciendo mención antes sobre la importancia de lo empírico. Y Doctora Gutiérrez, tiene 2 minuticos para que concluya, por favor. Puede activar el micrófono desde ahí. Gracias. Entonces decía sobre esta sentencia, se dice la importancia de lo empírico y lo genérico realmente da, y lo dice la sentencia, es algo incierto. ¿De qué manera concreta estará ellos mejor resguardados por el hecho de divulgarse la información en ese caso? Sabemos que hay una incertidumbre. La propuesta, y termino con eso, pues para proteger los derechos de los niños y las niñas, pues el legislador debe proponer alternativas, como veo que hay unos proyectos de otras políticas públicas, es por ahí, alternativas que permitan abordar de manera integral las causas de la violencia sexual. Ya ha habido estudios en 2019, una encuesta nacional donde se dice cuál es la línea base para el diseño de una estrategia que permite la atención integral de las violencias. Dice, debe haber creación de entornos seguros, apoyo a los padres cuidadores, servicios efectivos de respuesta y apoyo,
fomentar la educación y actitudes para la vida y fortalecimiento de ingresos. Ustedes saben que dentro de lo que es ese mundo carcelario, el impacto presupuestal, se habla de unos costos directos, indirectos y de oportunidad. Y termino con esto, haciendo referencia de qué son los costos de oportunidad y cuál es la importancia de otras políticas públicas diferentes a una política eminentemente punitivista. Los costos de oportunidad se refieren a aquello a lo que se renuncia cuando se escoge invertir recursos en la privación de la libertad y no en otras alternativas. La adopción de una política criminal altamente punitivista genera la pérdida de oportunidad de invertir los recursos que se emplean en otros programas sociales mucho más efectivos que la cárcel en materia de prevención del crimen. Muchas gracias. Excelente. Doctora Gutiérrez, muchas gracias a usted. Le agradeceríamos, ya que nos ofrece el libro, si nos lo puede hacer llegar a la comisión primera, ahí podría estar disponible para todos los senadores y senadoras. Se lo agradeceríamos, muchas gracias. Continuamos entonces con el uso de la palabra. Continuamos con el doctor Jesse Reyes Alvarado, exministro y director del área de Derecho Penal de la Universidad de los Andes. Doctor Reyes, bienvenido. Adelante, mismo tiempo. Buenos días, señor presidente de la Comisión Primera, señores senadores de la Comisión Primera, señor secretario y demás asistentes. Muchísimas gracias también, doctor Rodrigo, por la invitación a tomar parte en esta sesión informal de la Comisión Primera. Quería comenzar por decir, como ya han dicho todos los que han hablado hasta ahora, que detrás del proyecto de acto legislativo está el loable propósito de defender los derechos de los niños. Sin embargo, como ya mencionó el doctor Iturralde en su intervención, el derecho penal tiene como su principal característica que siempre interviene después de que los delitos se han cometido. Es decir, es imposible hablar de que se protege la vida de un niño cuando la decisión es encerrar en la cárcel de por vida a quien ya lo asesinó. La vida del niño no estuvo protegida. Dicho en palabras mucho más simples, el derecho penal siempre llega tarde. Esa es la principal característica del derecho penal, que solo interviene después de que ha ocurrido el delito, es decir, después de que se han afectado en este caso los derechos de los niños. Por eso parece muchísimo más sensato, como ya se ha dicho también aquí, ocuparse de intervenir en las causas del delito, que son las únicas que pueden realmente prevenir la comisión del delito, y previniendo que esos delitos se cometan es como realmente se protegen los derechos de los niños, porque se impide que sean afectados. Para mencionar solamente dos temas que están también expuestos en los considerandos del proyecto de acto legislativo, debería prestarse más atención a la circunstancia de que el 83% de estos delitos son cometidos por personas que pertenecen al entorno familiar de las víctimas. Eso debería ya darnos una indicación de que quizás se está fallando en temas como la educación sexual o en temas que tienen que ver con la forma como muchísimas familias de escasos recursos viven en condiciones de hacinamiento que los llevan a compartir cama entre padres, hijos, hijas y demás parientes. Encerrar a los autores de crímenes como estos puede ser justificable como castigo, esa sería otra discusión, pero lo que es absolutamente claro es que como forma de proteger derechos de los niños no es eficiente. Si lo que se quiere es castigarlos de alguna manera, entonces que se diga en el proyecto de acto legislativo que la idea es que paguen una pena de prisión de por vida como contraprestación, como castigo por lo que hicieron, pero que no se diga que con eso se está protegiendo los derechos de los niños, porque los derechos de los niños ya fueron afectados cada vez que el derecho penal interviene. Piensen en un ejemplo mucho más simple. Cuando uno tiene una gotera en la casa, hay dos formas de solucionar la gotera. Una, reparando el techo para que no vuelva a caer agua, y la otra, poniendo un balde debajo de la gotera.
Poner el balde debajo de la gotera tiene varias ventajas. Es baratísimo, es muy rápido, y el día que el balde se llene, se cambia el balde por otro o se vacía el agua y vuelve y se pone el balde debajo. ¿Qué problema tiene? Pues que las causas de la gotera no se han arreglado y por consiguiente va a estar permanentemente produciendo agua. Eso es lo que ocurre también desde el punto de vista de la política criminal cuando no se la maneja de manera adecuada. Por supuesto que el delito preocupa, y esa preocupación del delito lleva a que la gente reclame intervención del Estado para solucionar los delitos. Eso también es perfectamente comprensible. Pero el problema es cómo se reacciona frente a esa alarma de la ciudadanía y a esos justificados reclamos de la ciudadanía frente a la existencia del delito. Una de las formas es, por supuesto, identificar las causas de cada delito e intervenir en las causas del delito para solucionarlo, por lo menos reducirlo de manera sensible, de una forma similar a como uno podría intervenir en las causas de la gotera para evitar que el agua siga fluyendo. El problema es que hay otra forma mucho más fácil de reaccionar frente a los reclamos de la gente que se queja de los delitos. Y esa solución más rápida y más fácil es el aumento de las penas. Es muy fácil porque basta con que el Congreso apruebe una ley o un acto legislativo en este caso, para que se le envíe a la gente el mensaje de que ya hubo una intervención en el problema. A la gente se le envía un mensaje de tranquilidad frente a su preocupación. Nosotros ya expedimos una ley, el problema se va a arreglar. Es muy rápido de hacer, es muy barato y tiene la ventaja de que apacigua a la gente porque ve que algo se hizo frente a su reclamo. Pero detrás de eso están absolutamente descuidadas y no intervenidas las causas del delito, es decir, el problema no está resuelto. Lo único que se consigue con estas leyes es generar la apariencia de que el problema está resuelto, pero no se lo ha resuelto realmente. Con el paso del tiempo la gente se va a dar cuenta, la gente que se quejaba de los delitos y que requería la intervención del Estado, se va a dar cuenta que el problema no está resuelto y va a volver a reclamar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que hemos venido haciendo en los últimos años, pues volviendo a impulsar un nuevo proyecto de ley para aumentar las penas. Es decir, cambiamos el balde una vez que se llena, una vez que la gente se cansa de que el problema no está resuelto, se recurre a una nueva ley, que es lo que nos está mostrando además la historia reciente del país en temas como estos. Periódicamente se aumentan las penas, se envían los mensajes de tranquilidad pasajera y luego cuando la gente se queja vuelven y se aumentan las penas. Esa es una buena definición de esta expresión tan utilizada últimamente, que es la de populismo punitivo. ¿Qué quiere decir? Simplemente el uso de la punibilidad, el uso del derecho penal para satisfacer las demandas populares de justicia, solo que se las satisface de manera temporal y aparente porque no se intervienen las causas del delito. Uno de los argumentos que se usa en este concreto proyecto de acto legislativo para justificar la introducción de la cadena perpetua es la reincidencia. Hay que combatir la reincidencia en esta clase de delitos. Pues bien, yo no creo que tengan ni un solo ejemplo de que con la legislación vigente alguien ha reincidido en este delito. Y estoy absolutamente seguro de que no tienen ni un ejemplo para mostrar, porque en el 2005 se expidió una ley que castiga el abuso sexual de los menores, seguido de su muerte, con pena de prisión de 60 años. Es verdad que con rebaja por trabajo y estudio esa pena se reduce a 40 años. Pero si una persona fue condenada en el 2005, tan pronto salió la ley que aumentó las penas, a 60 años de prisión, esa persona va a salir de la cárcel en el 2045.
De tal manera que el único momento, el primer momento en el que vamos a ver si la ley expedida en el 2005 funcionó para evitar la reincidencia es en el 2045. Antes de esa fecha es imposible encontrar un ejemplo que muestre que la ley aprobada por... Doctor Reyes tiene 2 minutos para concluir. Gracias. Antes del 2045 es imposible saber si una persona que fue condenada bajo la ley aprobada en el 2005 ha cometido o no una reincidencia. Entonces, con esto termino, el Congreso debe darse él mismo la oportunidad de verificar si su última gran reforma legislativa en este tema, que fue el 2005, funciona o no funciona. Pero para poder evaluar si eso funciona o no, tienen que dejar pasar por lo menos 40 años, contados a partir del 2005, para saber si la ley vigente está o no surtiendo los efectos que se propusieron los legisladores. Asumir anticipadamente, 25 años antes, que la ley no va a funcionar, para con base en eso incrementar unas penas, es, a mi modo de ver, populismo punitivo. Les propongo hasta el 2. Llegar a la Secretaría para que pueda ser publicada en la Gaceta y tenida en cuenta en la ponencia que presentarán los honorables senadores. Muchas gracias por acompañarnos. Continuamos entonces con el uso de la palabra. Continúa el doctor Luis Vélez Rodríguez, profesor de Derecho Penal y Criminología, profesor del Grupo de Investigación Política Criminal, Víctima y Delito de la Universidad de Manizales. Doctor Luis Vélez, bienvenido, mismo tiempo. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, señor secretario, honorables senadores, colegas que nos acompañan. Agradecer por esta invitación y por este espacio. Creo que es sumamente importante, en el sentido en que la política criminal en Colombia se ha convertido en un medio de agitación social, de oportunismo, si me permite el calificativo, y es caracterizada por su poca reflexión. En este sentido, siento, y por esto reitero la gratitud por este espacio, muchas de estas reformas se han hecho de espaldas a la Academia Jurídico-Penal colombiana, la Academia experta en Derecho Penal, en Política Criminal, en Criminología y en Criminología. Y creo que tomar en cuenta la opinión experta resulta ineludible, toda vez que el principio deliberativo de la democracia exige que todas las razones que sean relevantes para el proceso de toma de decisiones deben ser tomadas en cuenta. Aquí me atrevería a decir, y no quiero tomarme el papel de portavoz absoluto, pero frente al tema que nos reúne hoy, creo que la postura absolutamente mayoritaria, por no decir unánime, entre constitucionalistas, investigadores en derecho penal, criminología, política criminal, es de total rechazo a la pena de prisión perpetua, al uso de las penas largas de prisión y en general a cualquier medida que apunte a la exclusión social. Y quiero decir que es muy extraño que todo este arsenal cognitivo, no lo hemos señalado, pero el actual Código Penal, desde 2001, ha sido sometido a cerca de 60 reformas legislativas, e insisto, de espaldas a su academia. Y esto, si lo vemos en el contexto actual de pandemia, es como si las decisiones se estuvieran tomando de espaldas a los criterios médicos y epidemiológicos. Más allá, entonces, de esta primera advertencia, pues voy a dirigir mi intervención al proyecto de acto legislativo, limitando mi intervención a 3 aspectos que considero centrales. Amén de lo ya dicho por los colegas que me han precedido, quiero referir
a dos aspectos básicos de la política criminal general que creo que este proyecto no satisface, y es una comprensión adecuada del problema y una adecuada justificación de la intervención. Y un tercer argumento relacionado con lo que considero es una indebida interpretación de la cláusula del artículo 44 de la Constitución sobre el carácter prevalente de los derechos de los niños. Creo que respecto a la comprensión del problema, lo que observamos es que hay una alarma social, y si se mira no solo este proyecto, sino otros que se han presentado y otros que están en curso, se ha creado una alarma social respecto a la delincuencia sexual frente a los menores de edad que consideren justificada. Les doy un ejemplo que creo que muestra esta dimensión de esto. En una encuesta de actitudes punitivas que realizamos en la ciudad de Manizales, el Grupo de Política Criminal, Víctima y Delito del año 2018, cuando le preguntábamos a los encuestados qué porcentaje del total de delitos considera usted que corresponden a delitos sexuales, más del 70% de los encuestados respondió que el 80% de la delincuencia en Colombia es delincuencia sexual. Si nos vamos a la realidad, encontramos que el total de la delincuencia sexual apenas si llega o supera, los datos varían, pero jugando con los mismos datos que presenta el proyecto de acto legislativo, la prevalencia de estos delitos no llega al 2% o ronda el 2% del total de delitos. Y si nos vamos específicamente a hablar de la delincuencia contra menores, es decir, los delitos de acceso carnal abusivo, actos sexuales abusivos, el proxenetismo, la pornografía infantil, el estímulo de la prostitución de menores, el turismo sexual, encontramos que la prevalencia de estos delitos frente al total de delincuencia registrada ronda el 1%. Esto, de todas maneras, no debe hacer perder de vista que estamos ante un delito especialmente grave, un conjunto de delitos especialmente graves, pero no está siendo tratado en sus justas proporciones. Y me permito traer una cita de Borges que me parece muy oportuna, cuando dice que otro demérito de los falsos problemas es el de promover soluciones que también son falsas. En este sentido, entonces, no tratar los datos en sus justas proporciones conduce al error en el debate. Entonces, lo primero, y esto podríamos ahondar un poco más, pero hay una indebida comprensión de la magnitud del delito. Pero además, otro problema, y aquí ya se han referido algunos de mis compañeros, es el de la comprensión del delito desde la dinámica del autor. Aquí, esto lo dijo el profesor Bravo al principio, la figura arquetípica ha sido Luis Alfredo Garavito. Pues lo cierto es que la mayoría de delincuentes sexuales no son Garavito. La mayoría de delincuentes sexuales, debemos decirlo, y aquí la criminología nos puede dar una amplia gama de tipologías, pero la gran mayoría de delincuentes sexuales no son ni violentos, aunque el hecho ya por sí es, las características victimizantes son suficientemente graves. La mayoría de los delitos son ocasionales y son cometidos por personas que no están incluso en una carrera delictiva. En segundo lugar, respecto a la reincidencia, comparto con el profesor Iturralde lo señalado al principio, en que nos faltan estudios sobre la reincidencia. De hecho, los datos que da el proyecto tomados proporcionados por el INPE nos habla que la reincidencia es apenas del 6,47%, es decir, que menos de 7 de cada 100 condenados por delitos sexuales van a reincidir. Entonces, en este punto uno se pregunta si vale la pena este esfuerzo por mantener, y esto ya no es una razón constitucional propiamente dicha, sino pragmática, mantener a una proporción enorme de personas privadas de la libertad de por vida, sabiendo que solo una mínima proporción va a reincidir. Aquí coincido con mis colegas en que las soluciones no pasarían entonces por este desgaste de esfuerzo institucional en términos presupuestales, en términos de personal y en términos de infraestructura. Entonces aquí vamos a la segunda parte. Si aún admitiendo que el problema existe y que debe ser atendido, la pregunta obvia es si la cadena perpetua es la respuesta. Y aquí hay que decir que ahora la profesora Marcela anteriormente, con una amplia gama de estrategias de intervención. Y la estrategia penal creo que la hemos desgastado. No solo en la reforma de 2005 que mencionaba el profesor Pérez Reyes, sino que tenemos desde el año 2001, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2014 y 2018 reformas
que han tendido a eliminar subrogados y beneficios penales, creación de registros de inhabilidades, aumentar los marcos punitivos, aumentar los marcos de intervención, y aparentemente nada sirve, pero lo que sirve es la misma vía. Doctor Vélez tiene 2 minutos más para que pueda concluir. Active usted el audio desde allá, doctor Vélez, por favor. Perdón, muchas gracias, señor presidente. Ahí le escuchamos. Adelante. Terminaré entonces con una idea respecto a la adecuación de la medida. La medida es contraproducente. Lo que estamos haciendo, en últimas, por este tipo de propuestas es abaratar delitos más graves. Si usted castiga de la misma medida la violación que el homicidio, lo que estamos haciendo es abaratar el homicidio. Porque claro, al delincuente potencial que le estamos diciendo, si usted viola, pues ¿por qué no mata de una vez? Si le vamos a imponer la misma pena, y además tiene el incentivo de eliminar un potencial testigo. Por lo cual, la medida es claramente contraproducente. Y finalmente, para cerrar, quiero incidir en la indebida interpretación de la cláusula de prevalencia del artículo 44. Solo diré una cosa, la Constitución no puede ser interpretada a trozos, por pedazos. La Constitución, el principio de dignidad humana, implica una cláusula general no sacrificial. Nadie puede ser sacrificado en un Estado social y democrático de derecho. Lo que presenta esta medida, o el argumento con los derechos de los niños, es que los derechos de los niños justificarían el sacrificio de los demás. Y esto no es así. Lo que tenemos que entender es que hay unas necesidades especiales de una población que está siendo utilizada y hay una serie de garantías y derechos que debemos respetar. Esto no es incompatible. El respeto por las garantías y el respeto o la atención a las necesidades de las víctimas son dos problemas, dos situaciones que debemos atender cada uno. Esto podría, digamos, desarrollar un poco más, pero no quiero extenderme en mi intervención. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias a los docentes. A usted, doctor Vélez, muchas gracias. También, si tiene su intervención, nos gustaría tenerla, por favor, en la secretaría. La Continuamos. Le agradezco.